Entonces, hay tecnologías como la telemedicina que está rompiendo barreras geográficas y llevando atención médica a las zonas más remotas del mundo. Finalmente, el Internet de las Cosas ha ayudado que por medio de los dispositivos, como por ejemplo el smartwatch, que estoy segura que muchos o la mayoría de ustedes lo tienen, puedan medirnos la cantidad de pasos que damos, nuestro ritmo cardíaco, e inclusive hay dispositivos un poco más avanzados que pueden medir los niveles de glucosa en personas con diabetes, controlar los signos vitales en tiempo real y dar a los médicos una visibilidad constante del estado de la salud de los pacientes. Entonces, ¿realmente la tecnología está dando forma al futuro de la atención médica? Pero existen retos éticos, regulatorios y de adopción que acompañan a su implementación. Así que, ¿cómo podemos aprovechar todas estas tecnologías para sacarle el mayor provecho? Y es por esto que se viene este siguiente conversatorio. Para moderar este tema nos acompaña Luis Morales, especialista en ventas empresariales de Microsoft, que tiene un enfoque en mejorar la gestión de ventas. Un aplauso, por favor, para Luis Morales. Bienvenido, Luis. Contamos con los siguientes ponentes que ahora se los voy a presentar. Invito al escenario a Cristian Asiaga. Él es jefe de Estrategia Comercial Digital de Medicamenta. Un aplauso, por favor. Bienvenido. La doctora Omidres Pérez, presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Salud. Un aplauso, por favor. Bienvenido. También invito a David Lucio. Él es CEO y cofundador de Iman Transmedia, apasionado en inteligencia artificial, utilizando la tecnología para crear experiencias. Bienvenido. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, mucho gusto. Dirán que es aquí Microsoft. No me pregunten nada de medicina, me van a dar clases. Pero sí les quiero contar que como Microsoft estamos en la misión, en la búsqueda de ser la compañía líder y que ayude a todos nuestros clientes a empoderarse y a mejorar usando la inteligencia artificial. Cuando me invitaron al evento, que por cierto muchas gracias, me interesaba mucho saber la perspectiva de cómo nosotros que manejamos temas de tecnología podemos ayudar al sector de la medicina. La inteligencia artificial hace muchas cosas, muchos han de haber visto que, no sé, cosas muy sencillas como que ahora les hacen una imagen, ¿no es cierto? Fácil hacer un meme, hacer un PowerPoint, un documento, el deber de nuestros hijos. Pero la inteligencia artificial tiene un tema, y es que es muy difícil encontrar los casos de uso. Entonces, cuando uno de nuestros clientes quiere adaptarlo, lo primero que se pone a pensar es, ¿para qué lo uso? Y es la primera pregunta que yo les quiero hacer. Quiero dividir esta conversación en 3 secciones. Quiero conversar con ustedes sobre temas de telemedicina, ¿cierto? Me parece paradigma de siempre ir presencialmente a un doctor. Los temas de realidad aumentada, es decir, cómo alguien a kilómetros de distancia puede ayudarnos en una intervención, en un diagnóstico, y por último entrar de lleno en temas de inteligencia artificial. Entonces, vamos por el primer tema. Miren, yo como usuario cada vez más asisto menos presencialmente a un médico, y de hecho, pero cuando hay picos de virus, ¿no es cierto? Y nosotros los ecuatorianos tenemos algo más, que no solo depende del virus de turno, sino depende del efecto climatológico, político, marcha, protesta que tengamos, ¿no es cierto? Entonces ya no sabemos cuándo nos va a tocar quedarnos otra vez en la casa. Entonces me he acostumbrado a usar mucho. De hecho, solo por contarles, a veces lo que hago, por ejemplo, es voy la primera vez al médico presencial y ya para realizar exámenes luego todo por videoconferencia. Entonces quisiera preguntarles ustedes cómo ven esa tendencia. ¿Cómo ven el uso del tema de la telemedicina? Y para eso, doctora, me gustaría que tal vez usted contándonos cómo ve la implementación de estas tecnologías cada vez más en el Ecuador. Ante todo, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Pues fíjate que Ecuador y toda Latinoamérica en general está viéndolo de una forma bastante positiva. Aún pese a todos los obstáculos y los temores, la telemedicina tiene una gran aceptación. Eso que ustedes tienen en sus manos, que es este folleto y que cuando terminemos en el área de networking se los voy a compartir, es un observatorio que realiza la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud en conjunto con Rúbica, una empresa de escucha activa en 12 países de América Latina, con el objetivo de decir preguntar qué piensan los usuarios, el público general, sobre telemedicina en patologías crónicas, en flagelos como diabetes, obesidad y muchas otras enfermedades que de manera rutinaria tenemos en el día a día. Porque como bien decías, no solamente con la inteligencia artificial, sino con las herramientas, ¿cómo lo usamos y para qué lo usamos? Esto nos dio en Ecuador específicamente unos datos muy interesantes. Les puedo decir que la población quiere telemedicina, lo ve efectivo, lo ve útil, lo ve importante. ¿Cuáles han sido las limitaciones? Y también las vemos aquí en este estudio, que les invito a revisar. En el Ecuador ha sido el empoderamiento de tomadores de decisiones y de profesionales de salud. Entonces, por eso me parece tan oportuno que estemos reunidos aquí con gente de diversos centros e instituciones, ya que la Organización Mundial de la Salud reza de que el 75% de los motivos de consulta más frecuentes se resuelven con telemedicina. Entonces, imagínense ustedes nuestros hospitales con el 75% menos de pacientes presenciales, ocupando tiempo, espacio físico, y no lo podemos ocupar entonces para lo que realmente lo queremos ocupar, que es para hacer un procedimiento, para ese 25% o dependiendo del porcentaje y de la zona donde nosotros podamos ocuparlo presencialmente. Desde el punto de vista de costo-efectividad, evidentemente baja enormemente los costos. En ausentismo laboral tenemos reportes donde, por ejemplo, en México estamos obteniendo un 40% de disminución de ausentismo laboral, con una significancia muy importante desde el punto de vista económico para las empresas. Aquí en Ecuador tenemos unos pilotos relacionados con diabetes, donde se disminuye la asistencia a complicaciones e incluso se disminuye las hospitalizaciones hasta en un 70%. Entonces, ¿qué hablamos de esto? Eficiencia. Sí se están haciendo cosas, hay grupos importantes en la parte pública, pero con grandes desafíos que creo que vamos a tener que comentar un poquito más adelante. Muchísimas gracias, doctora. David, ¿cuáles crees que son las limitaciones o qué detiene las instituciones médicas ir con todo de lleno en este tema de la telemedicina? Un punto importante. Doctora, perdóname. Bien, bueno, muchas gracias y qué gusto estar aquí. Creo que lo más importante, bueno, lo más difícil es el acceso a la tecnología de la gran mayoría de la población y el acceso a internet por sobre todo, porque creo que la introducción de los smartphones en la población de escasos recursos va siendo cada vez más notoria. Sin embargo, no todos tienen internet. El uso de WhatsApp creo que es una herramienta que se ha introducido cada vez más, pero sin embargo no es totalmente la herramienta por defecto. Entonces, para gente de la ruralidad es muy complicado poder tener un acceso a internet. Sí, el acceso a la radio sigue siendo primordial, a la televisión también. Entonces creo que ese es el mayor desafío que tiene la sociedad en general, Latinoamérica en general, poder acceder a la conectividad. Entonces, si es que no tenemos eso, la telemedicina básicamente no puede ser. Entonces yo creo que hay instituciones, fundaciones, de empresas de telefonía celular que brindan de algún modo espacios de conexión de internet en zonas rurales, que eso de algún modo puede ayudar. Entonces yo creo que ciertas clínicas, hospitales pueden de algún modo conjugar esfuerzos con estas empresas para que puedan ser focos de conectividad.
porque existiendo conectividad, pues ellos van a poder de algún modo llegar a conectarse con un doctor con doctores especialistas de renombre que quizás estén en la ciudad. Pero además creo que hay otra brecha que es anterior a esa, que es saber usar la tecnología. En la ciudad, bueno, eso no pasa, y realmente la telemedicina es increíble, yo lo he usado, me parece fenomenal no tener que estar en el tráfico para ir al médico, me encanta. Pero pensemos en la gente en la que tiene que caminar 1 hora para ir al pueblo. Entonces creo que ese es el mayor reto que no sé si nos corresponde a nosotros, sino digamos al Estado, en general al Estado ecuatoriano, romper esa brecha. Porque en la ciudad, bien o mal, sabemos utilizar tecnología y utilizar WhatsApp, utilizar celulares, pero la gente, la mayoría de la población no lo sabe usar. Creo que ese es el reto. Muchísimas gracias, David. Súper interesante lo que me dices. Realmente uno asume que todos tenemos las mismas condiciones, dispositivos, capacidad de internet para acceder a estas tecnologías, ¿no? Tal vez hay un comentario, sería interesante probablemente que invirtamos la balanza, ¿no? Todo lo que sea presencial para ese tipo de sectores y virtual para que sí tiene, gracias a Dios, la ventaja de tener ese tipo de acceso, ¿no? Ahora, perdón que te interrumpa, ¿no? Habría que ver las perspectivas de la conectividad, porque hay en general, Ecuador tiene el 85% de conectividad, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los países en la región que tiene esa ventaja. Por ejemplo, comparamos con México. Por su tamaño, México no llega a esos números, nosotros llegamos a esos números. Con respecto al uso de la tecnología, en Ecuador hay casi un equipo por persona actualmente. O sea, el hecho es educación. Me voy al tercer punto. Le compro muy bien esa idea. ¿Educación qué? Educar a la población. WhatsApp, el uso de WhatsApp en salud se rompe 17 normativas de la Ley de Protección de Datos ecuatoriana. 17. Hoy es más fácil demandar a un médico por uso de WhatsApp que por uso de dejar una gasa adentro. Una gasa en un abdomen no es tanto problema. Y ese es el tema que tenemos que, creo que, enfocar: educación. Porque Ecuador comparado con Perú, que nos lleva rato, con Colombia, que nos lleva rato y con menos conectividad, lo están haciendo. Entonces, ¿tenemos realmente un problema serio de conectividad o tenemos falta de educación? De conocer que tenemos eso allí. Y esa es la respuesta que deberíamos trabajar con las instituciones, que no pienso incluso que sean solo del Estado, porque todos los que estamos sentados aquí, de una manera u otra, podemos sumar. Gracias, doctora. Y quisiera cerrar este tema. Los usuarios, ¿cuál crees que pueden ser los limitantes o el principal temor que puedan tener en este tema de las videoconsultas o la telemedicina? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es muy importante el destacar la transformación digital en esta industria de la salud. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el reto principal nuevamente nos lleva a la educación. Yo creo que todos cuando comenzamos a usar el internet teníamos ese desconocimiento, ya sea en el uso de Facebook, de Instagram. Antes nuestros papás no sabían cómo utilizar estas redes sociales y ahora los manejan, lo mismo en WhatsApp. Entonces yo creo que cualquier usuario va a tener ese temor en su primera experiencia. ¿Sí? Todos, igual, muchos de nosotros no conocíamos la inteligencia artificial y en nuestra primera experiencia teníamos ese temor a usarla. Yo creo que aparte de eso, pero aquí en la telemedicina puntualmente, yo creo que el principal usuario puede ser el adulto mayor que no tiene ese acceso a la tecnología permanente o al uso constante. ¿Sí? Generalmente los adultos mayores vienen acompañados de un cuidador o de un familiar que lleva su control netamente de la salud, ¿no? O sea, hablemos de los abuelitos que van de sus hijos, que les llevan al doctor, que les llevan al médico más cercano. Ellos deberían ser quienes puedan conocer el uso de esta tecnología, quienes son sus cuidadores, utilizarla correctamente, capacitarlos, que pierdan ese temor. Yo creo que el uso constante de crear un plan de uso adaptivo, como dabas el ejemplo,
en la primera consulta, que tal vez puede ser presencial, donde tengo un primer diagnóstico, donde conozco todo la construcción, la historia clínica de mi paciente, y luego para un plan de seguimiento permanente, ahí puede entrar el plan de telemedicina, donde ya no necesito la presencialidad de mi paciente. Entonces yo creo que viene la educación de cómo podemos utilizar este tipo de tecnologías a favor de los pacientes. Muchísimas gracias. Si podemos concluir este tema, yo les diría, creo que la telemedicina no es una opción, creo que es algo que se va a venir. Escuchando sus puntos, creo que es un tema o que con las siguientes generaciones sí o sí va a pasar el tema de la educación, y se nos viene y hay que correr con eso. El acceso a las tecnologías también cada vez es más fácil. Yo por ahí escuchaba que la gente antes pensaba primero en comprarse una casa, un carro, ahora primero un celular. Es lo primero por lo que opta y es su primer deuda. Entonces creo que eso se nos viene encima, ¿no? Muchas gracias por sus aportes. Ahora quiero poner un grado más de dificultad a lo que estamos conversando, ¿ya? Y es qué pasa cuando aparece en el mapa la inteligencia artificial. Y les voy a contar un caso que lo manejamos en Microsoft, ¿ok? Cuando el COVID tuvo su despunte, colapsaron los call centers, es decir, por más videoconsultas, por más especialistas, inclusive ponían gente estudiando medicina, colapsó. No había forma de que puedan ser atendidas las llamadas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Nosotros pusimos un bot, ¿ok? Primer intento, ¿qué hace el bot? Presione 1 si siente fiebre, presione 2 si le duele la cabeza. Nadie iba por ahí y pedía una videoconsulta al menos con un especialista. Ahora que hay la inteligencia artificial, pusimos un pequeño cerebrito de inteligencia artificial que habla como un humano. De hecho, los pacientes no sienten que están hablando con una máquina. Y este sistema se conecta a una base de conocimiento y de diagnóstico que tiene el centro y puede dar desde recetas hasta procedimientos que deberían seguir o exámenes que deberían hacerse. Entonces el centro de prevención pasó de atender, me parece que 25,000 llamadas al día, ahora atiende 16 millones de llamadas al día. Y ahora es 24/7, ya no paran. Ya no tienen que preocuparse por cuánta gente, los turnos, de quién van a alimentar por detrás. Sí tienen gente, digamos, que llega al nivel de requerir, digamos, un humano, pero es un segundo nivel. El primer filtro lo están pasando por ahí. Entonces, con ese ejemplo, ya poniéndole ese nivel, te quisiera preguntar este caso a ti, Cristian, es ¿cuáles crees que pueden ser los usos más prácticos o que más impacten en el Ecuador para usar inteligencia artificial? Claro, bueno, uno de los que estamos viendo a nivel mundial y que puede aplicar acá en Ecuador justamente es la predicción de patologías, de enfermedades, ¿no? El poder unir los sistemas de salud para estudiar las historias clínicas de los pacientes, ver el tema de las imágenes, mamografías, por ejemplo, el cáncer de mama, poder tener modelos predictivos de enfermedades, tener una etapa previa al desarrollo de una enfermedad más avanzada. Eso va a permitirnos a nosotros dar un mejor servicio a los pacientes, ¿sí? De que justamente las entidades de salud puedan desarrollar o trabajar a favor de los pacientes con estas herramientas, que nuestros profesionales de la salud ocupen a la inteligencia artificial a su favor con este tipo de tecnología, donde yo ya tengo a una máquina que comienza a estudiar en una base de imágenes todo el contexto de esta patología. Entonces ya puede determinar más rápidamente si es que tengo, por ejemplo, como decía, el cáncer de mama, existe esta enfermedad, qué tan avanzada está, e incluso ahí la inteligencia artificial ya nos puede ayudar a desarrollar un modelo de tratamiento especializado para esta persona en función del tipo de patología que tiene y su historia clínica. Entonces yo creo que este tipo de funciones, pensando en la masa de la población, nos puede ayudar a servir para el tema de enfermedades. Pero también hay otros tipos de herramientas de la inteligencia artificial para otros usuarios, por ejemplo, pensando para doctores, asistentes que les pueden ayudar a entender cómo han evolucionado las enfermedades, las patologías, los medicamentos. Entonces, como tú decías, hay que entender la necesidad del usuario, del negocio,
reunir a un equipo multidisciplinario de doctores, equipo de tecnología, para entender cuáles son las necesidades puntuales de mi target, de mi grupo objetivo, y ver la mejor, en este caso, inteligencia artificial para desarrollarlo a favor de mi usuario. Gracias, Cristian, te agradezco. Doctor, usted que sabe mucho de estadísticas, de cifras, nos está ilustrando de hecho. Así como tiene información de la telemedicina, ¿nos puede contar cómo está el uso de la inteligencia artificial en las instituciones y las empresas médicas? Y también, ¿qué es lo que, no sé si les frena o lo que les está teniendo en espera para empezar a adoptar estas tecnologías? Fíjate que el tema de la inteligencia artificial es supremamente importante en salud, donde nos topamos entonces con las consideraciones éticas, ¿no? Y es otro tema, yo creo que ese es el punto que tiene bastante importancia y que limita a veces por desconocimiento realmente el uso masivo. Actualmente tenemos incluso programas con inteligencia artificial que nos están permitiendo no tipear la información. Hablamos y ella resume la información y te la coloca directamente en la historia clínica. Y estoy hablando de cosas que tenemos en Ecuador, ¿no? Tenemos en Ecuador soluciones con inteligencia artificial que el paciente con una selfie y con fotopletismografía acompañada de inteligencia artificial, es decir, lo que hacíamos antes con el pulsómetro que nos ponían en el COVID, no sé si todos se acuerdan, ¿no? Y a ver la saturación, ahora lo tenemos acompañado de inteligencia artificial, donde aumentamos la sensibilidad y especificidad en 97.9 a 97.2 entre esos rangos, ¿no? Para nosotros con una selfie barrernos la limitación de que no puedo tener telemedicina porque no me toman los signos vitales. Eso ya pasó en la historia. Y se integra automáticamente con la historia clínica. Entonces, todo esto nos da muchísimo apoyo, pero no solamente también en esta parte, sino para la parte de investigación, casos clínicos, discusiones de casos clínicos, además de la predictividad, la predicción, que es muy importante. Cada vez estamos usando más, entrenándonos más a esto. ¿Cuál es la limitación? El miedo a lo que tú decías. Pero si ya una inteligencia artificial les da la receta, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y la invitación es a que abracemos esa tecnología, que nosotros como profesionales perdamos ese miedo de que vamos a ser cambiados por ninguna tecnología. Nosotros vamos a enriquecer las tecnologías, vamos a acelerar nuestros procesos, vamos a dedicarle mucho más tiempo a nuestros pacientes, a escucharlos, y pues menos tiempo a montones de procesos repetitivos que ya inteligencia artificial, internet de las cosas, incluso nos dan información del paciente en tiempo real, esté donde esté. Entonces realmente se está enriqueciendo tanto para... Yo acusaba a mis pacientes y yo los amenazaba y decía, yo voy a mandarte a un policía a tu casa para que te revisen lo que estás comiendo. Como endocrinóloga me interesaba mucho saber qué comían mis pacientes. Y ahora ya no, ahora no tengo que mandar el policía, ahora lo tienen el Google Health o el Apple Health ya conectado directamente con su historia clínica, y ellos me dicen, sí doctora, yo hago ejercicio, y simplemente yo abro la historia y yo digo, seguro, en tu sueño, porque aquí no dice nada. Entonces todo este tipo de acoplamientos, lo que hablaba anteriormente de la interoperabilidad, historias clínicas que se hablan entre los programas, nos dan, y con inteligencia artificial nos ahorran mucho tiempo, y que lo que tenemos es que volver a la premisa, la adaptación de estos puntos en la vida real a nuestros pacientes. ¿Cómo? Educación, alfabetización digital a todo nivel. La alfabetización digital empieza desde los niñitos hasta los tomadores de decisiones. Muchas gracias, doctora. David, un poco relacionando a lo que nos dijiste en el punto anterior, si ya la telemedicina nos preocupaba, ¿cómo crees que esa gente que tiene poco acceso va a poder aprovechar estas tecnologías? ¿Crees que va a llegar a ellos? ¿Crees que va a ser más difícil todavía llegar a ese paso? ¿Cómo ves eso? ¿Qué retos crees que hay del lado de los pacientes? Bueno, creo que justamente el reto del paciente es aprender. Creo que eso es lo difícil, pero incluso para todos, ¿no? Porque a todos el tema de la inteligencia artificial, que fue un boom, es como un aprendizaje constante.
a aprender a utilizar la aplicación y las diferentes aplicaciones que salen cada día es un reto para las personas que estamos involucrados en la tecnología todos los días. Me imagino para las personas que no tienen contacto, me imagino las personas, por ejemplo, de los agricultores, sin ir tan lejos, digamos, a zonas tan rurales de pobreza extrema, sino los agricultores que necesitan aprender a manejar procesos. Entonces, para ellos es difícil. Para las personas que quisieran realmente poder abrir una aplicación de alguno de los prestadores de servicios que están aquí, tienen que, primero, supongo que crearse una cuenta de usuario, luego aprender a usar la aplicación y luego tener confianza sobre lo que estoy entregando, o sea, a quién le estoy entregando mi información y tener certeza de que efectivamente me está diciendo la verdad. Entonces creo que el reto ahí viene en realidad de quien presta el servicio, de poder comunicar de manera efectiva y por los canales que ellos tengan a disposición, que eso ya es bien una campaña de marketing, incluso es cómo podemos acercarnos a ellos para darles la confianza y enseñarles a usar la herramienta. Entonces, en resumen, el paciente necesita querer aprender, pero quien presta el servicio necesita poder comunicar de manera efectiva. Y la comunicación viene dada a través de videos, y videos de todo tipo, no solo videos, sino, qué sé yo, en redes sociales o comunicación de campañas a través de WhatsApp. No digo que vayan a poner la receta en WhatsApp para que no los demás ni nada, Para que no tengas temas legales. para que no tengan problemas legales, sino a poder comunicar y hacer comunicación efectiva y quizá tener un chatbot de WhatsApp que pueda responder a las preguntas más básicas. Porque si algo que utiliza la gente es WhatsApp, entonces ese podría ser el canal más efectivo para poder crear ese vínculo de confianza y de la otra persona poder aprender. Creo que puede ser un canal muy, muy bueno. Te agradezco muchísimo, David. Yo daría una, no, porque si bien es cierto, WhatsApp suena, cuando les comento el tema de la ciberseguridad, que lo es, yo le invito a cualquiera que entre a mi LinkedIn, yo le hice una entrevista a ChatGPT preguntándole de esto, pues vamos a preguntarle a ChatGPT 4.0, que es el que más sabe teóricamente, ¿qué opina de esto, no? En la ciberseguridad, les invito a ver eso en mi LinkedIn, de verdad que fue bien interesante la respuesta que nos dio. Pero fíjate, el WhatsApp como si bien es cierto un hueco de ciberseguridad, más sin embargo, si yo me estoy apalancando en sistemas de alta ciberseguridad con ISO 27001, por ejemplo, yo sí puedo usar. Entonces el problema no es solo el WhatsApp, sino que con qué me comunica ese WhatsApp más atrás. Y ahí es donde tenemos nosotros que ir a buscar esas ISOs de ciberseguridad, esos HIPAA que nos garanticen que nosotros tenemos y darle a nuestros pacientes. A mí me escriben a mi WhatsApp mis pacientes y ellos todos reciben un warning. Epa, por aquí no es. Si usted decida seguir y mandar información es su responsabilidad, no la mía. Porque nosotros también tenemos que empezar a educar. Muchísimas gracias, doctor, por su aporte. Yo quisiera agregar algo. Va a sonar a cuña publicitaria, pero es verdad. Uno puede usar inteligencia artificial en muchos medios gratuitos y hay que tener cuidado. Esa es la parte, digamos, un poco compleja de la inteligencia artificial. Que si uno lo usa sin conocimiento puede atentar con temas de seguridad y manejo de la información. ChatGPT no es una plataforma que está en uso para estos fines, es decir, no tiene, es simplemente con fin de investigación, de desarrollo. No es una plataforma para usarlo. De hecho, no sé si sabían ustedes, pero Microsoft tiene los derechos de ChatGPT para usarlo de manera empresarial, corporativa. ¿Qué significa eso? Es que nosotros tenemos todos los desarrollos de ChatGPT, pero ponemos todas las capas de seguridad necesarias para que sea usado por lo que ustedes me comentan. Y claro, ustedes a Microsoft pregunten nuestro ChatGPT que está en Azure, tiene los IPA, los ISO, etcétera, etcétera, que hay que tener para eso. De hecho, les quiero contar, hay un caso, nosotros aquí en Ecuador teníamos cuando despuntó el COVID, alguien quería hacer análisis de pruebas mucho más rápido, y el gobierno nos quiso frenar el proyecto porque pensó que tenían que tenerlo en un data center, la típica, ¿no es cierto? En un server ahí, un cuartito, porque la plata es mejor guardar en el colchón o en el banco, entonces tiene que quedarse ahí, ¿no? Entonces, alguien que conocía del tema, para mí era nuevo, nos reposó el IPA.
nos dijo, ¿ustedes tienen esa certificación? Y claro, cuando el gobierno empezó a ver todo lo que tenía que adquirir en tecnología, en hardware, en software, para eso era un proyecto gigantesco. Cuando hay tecnologías que ya tienen eso, ya hicieron la inversión en eso, y es un tema de que ustedes lo usen, solo que hay que buscar cuál es la correcta plataforma para que hagan eso. No les digo que sea Microsoft, pero sí les cuento que sí la tenemos. Vale, gracias por la cuña. Vale, y vale destacar que yo uso el empresarial. Cabe destacar para todos estos juguetitos. Yo sí pago licencia de Office. Yo sí pago licencia. Bueno, y para terminar, el último tema, imagínense si que nos diagnostiquen de manera remota puedes causar cierto temor, ¿no es cierto? Imagínense cuando yo puedo hacer procedimientos de manera remota. Este tema de la realidad virtual permite que alguien en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, se conecte a una computadora o se ponga unas gafas, pueda ver al paciente, su organismo, y del otro lado alguien que no esté tan especializado, y esta persona le asiste y le diga dónde cortar, dónde suturar, qué limpiar, y puedan ejecutar procedimientos sin tener que viajar físicamente donde está el paciente. Y esto ha evolucionado, inclusive ya no es que tiene que hablar con otra persona desde acá, sino que maneja un robot a la distancia y se manejan operaciones. Entonces, con este grado más de dificultad, y ahí quiero empezar por ti, David, si ya hablamos todos los retos que podemos tener, ¿cómo crees, cuál crees que es la principal dificultad de llevar estas tecnologías al Ecuador? Creo que para este tipo de tecnologías es la adquisición de los equipos. Creo que tener el equipo de realidad virtual es fundamental. Y creo que para la gente de la ciudad es todavía difícil tener unas gafas de realidad virtual. Eso creo que es el principal problema. Pero bueno, más allá de eso, creo que la herramienta es increíble porque no solo para poder hacerlo telemáticamente, digamos, el tema de las operaciones, sino también para poder aprender procedimientos. Y poder aprender procedimientos en todos los niveles de la cadena. Me refiero a estudiantes de enfermería para procedimientos, a personas que ya trabajan en el sistema hospitalario para manejar protocolos dentro de donde se hacen las cirugías. Por ejemplo, para los profesionales que ya tienen experiencia para adquirir nuevas habilidades. Porque si algo hace la realidad virtual es ponernos en lugares en los que no podemos estar normalmente. Entonces, a través de unas gafas de realidad virtual podemos simular y a través de eso poder aprender. Entonces, como les decía, poder aprender, estar en una situación de operación en 3D, no necesariamente sobre la realidad, y saber qué protocolo seguir, tanto para el personal que opera o para el personal que asiste. Y eso se puede evaluar. Entonces, si es que este ejemplo lo llevamos a toda la cadena, es increíble lo que podemos ahorrarnos en aprendizaje y en lo que nos cuesta enseñarle a todas estas personas un protocolo y los errores que pueden evitarse a partir de eso, que al final es dinero el que podemos ahorrar. Entonces, sí les invito a todos a incorporar esta tecnología porque realmente es, no sé si lo han usado, pero quienes lo han usado me entenderán de que ponerse las gafas y poder utilizar las manos, porque al final los nuevos dispositivos reconocen las manos, la sensación de poder agarrar cosas en un entorno virtual y sentirte en espacios en los que no están, en los que uno no está, uno puede aprender en un 50% más lo que podría aprender leyendo o viendo un video. Entonces les invito a todos a utilizar este tipo de tecnología porque dependiendo del tipo de gafas, las Oculus Quest 3 son las más accesibles y de la tecnología más avanzada. Pueden llevarnos a toda la cadena, como les decía, a toda la cadena de la red, a tener mejores prácticas en el día a día. Y eso es una realidad y lo pueden realizar en estudios. Y, perdón, solo para agregar algo más. No solo, digamos, para quienes ejecutan la práctica médica, sino también para los pacientes. Pacientes que tienen tratamientos oncológicos, se ha visto que a través de la experiencia de realidad virtual, mientras practican sus procedimientos, pueden reducir ansiedad y dolor, porque porque llevar la mente a una situación en la que no está en realidad, llevándolo a otro contexto, realmente es como que se engaña, como que uno puede jugar con la mente
y el paciente reduce dolor y ansiedad. Entonces estamos ganando mucho en ese aspecto. ¿Sí? Y de eso también hay un montón de estudios, no solo en temas de oncológicos, sino en todo tipo de áreas y especialidades médicas. Muchísimas gracias, espectacular el ejemplo que nos das. Dicen tal vez hay que aportar algún otro ejemplo o lo que crees que podamos usar de esta tecnología. Sí, justamente nosotros les invitamos acá a nuestro stand. Tenemos experiencias de realidad virtual que hemos desarrollado pensando en cómo los pacientes viven sus patologías, porque a veces es importante volver a las raíces de por qué estamos cuidando a nuestros pacientes. Nosotros hemos creado estas experiencias inmersivas para que los doctores, todo el grupo de salud recuerde de por qué estamos aquí. Comparto lo que dice David, es importante pensar en los diferentes tipos de usuarios. Hemos generado experiencias pensando en capacitar a los doctores de cómo utilizar productos de manera virtual en laboratorios 3D que te permiten masificar un conocimiento a nivel regional con una sola inversión. Son experiencias que nos permiten realmente trascender con el tiempo, con una experiencia que facilita a las personas generar ese efecto wow, porque realmente van a aprender y van a recordar sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Y creo que también jugar con la realidad aumentada es otro factor clave para las experiencias en el mundo de la medicina, de la salud, que ha permitido trascender a todos nosotros. Entonces creo que tenemos que ir probando estas tecnologías emergentes hacia favor de nosotros y de nuestros pacientes, que nos permiten llegar a un nivel diferente, y ir viendo lo que hacen las diferentes industrias es muy importante, porque mucho de lo que hacen tal vez otras industrias pueden aplicarse a la nuestra y nos permite entender cuál es el modelo, cuál es el concepto ideal para nuestro giro de negocio. Gracias, Cristian. Hay que ir a darnos una vuelta para vivir la experiencia. Doctor, ¿algún mensaje final? ¿Qué harían todas las empresas con las cuales nosotros trabajamos hoy día, bien sean públicas o privadas, con 30% de ahorro en general de sus factores de salud? 30%. Aquí en Ecuador estoy segura que harían mucho. Hicimos un ejemplo calculando lo que pasaría en una empresa en México usando telemedicina, y les daba a los 3 años el ahorro era suficiente para iniciar otra planta, para arrancar una segunda planta adicional. O sea, imagínense en millones de dólares que podemos estar hablando. Hay muchísimos problemas en ocupaciones de espacio, en horas de hospitalización, camas de hospitalización públicas y privadas que se pueden optimizar. Podemos cambiar la experiencia de salud sumando la telemedicina a todo esto, haciendo sistemas híbridos con una efectividad increíble. Yo hoy en Ecuador, en vez de hacer grandes hospitales, haría grandes capacitaciones, gran alfabetización digital para incorporar toda la tecnología y optimizar las plantas físicas que ya tenemos, porque aquí sí hay gente interesada en esto. La población quiere. Lo que necesitamos es que los tomadores de decisiones quieran y lo vean como algo factible, porque el mundo está a un clic del cambio, y el cambio no nos vamos a escapar. Tenemos a la Organización Mundial de la Salud apoyando un capítulo completo de salud digital. Tenemos al G20 trabajando activamente en la salud digital. Entonces díganme ustedes si con estos 2 titanes atrás Ecuador va a decir: no, es que yo no quiero, aquí no vale que yo no quiero. Esto no es de gobiernos, esto es una masificación de la información y del sistema de salud global. Hace casi un año ya vimos el QR en manos de la OMS, con el cual se piensa hacer la tarjeta de salud global. O sea, por eso es tan importante la interoperabilidad que se conversaba. No podemos hablar de interoperabilidad sin ciberseguridad. Señores, el mundo llegó con nueva visión y es momento de que nosotros o nos subimos o nos aplasta el tsunami. Y doctora, bueno, para cerrar, porque nos pasamos bastante tiempo, agradecerles y solo dejarles un mensaje final. La tecnología está a la mano, ya no es tan distante como en años pasados, y cualquiera de los que está sentado a su derecha o a su izquierda lo puede hacer antes que ustedes. Entonces,
Y creo que ahora el innovar ya no es una opción, así que más bien invitarles a que empiecen en ese camino. Muchísimas gracias.